Bienvenidos. Estamos en Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mariano Ospina Hernández, constituyente y una persona de amplia experiencia en el sector público colombiano, con quien discutiremos y nos contará sus experiencias en la Asamblea. Con él estaremos en un breve momento. Mariano Ospina Hernández nació el 2 de agosto de 1927 en Medellín. El doctor Mariano Ospina Hernández fue formado profesionalmente como ingeniero civil, con estudios avanzados en la Universidad de Harvard, y ha sido gerente de la editorial Globo, director del Instituto Colombiano de Planeación Integral, investigador de la Universidad de Harvard, embajador plenipotenciario ante la República de Alemania, entre otros cargos. Asimismo, durante su carrera política se desempeñó como concejal, diputado, senador de la República y constituyente en 1991. Doctor Ospina, en primer lugar le agradecemos la deferencia que usted tuvo para acompañarnos a este programa de la Universidad de Medellín. Pues a usted, doctor Álvarez, y a la universidad por esta invitación tan honrosa. Doctor Ospina, cuéntenos, ¿cómo vio usted el proceso de participación a finales de los años 80 y que fue el comienzo de la Asamblea? ¿Cómo vivió usted esa experiencia de la Asamblea y su participación con su partido? Bueno, me voy a permitir entrar con una de las preguntas de cómo caracterizaría a los sujetos que participaron, empezando por advertir que qué hago yo en una constituyente si yo soy ingeniero civil. Sí, señor. Y doctorado en biología. Entonces, ¿qué hace un ingeniero biólogo en una constituyente? Bueno, por otro lado, se podría hablar de la tradición familiar de política. La cuarta generación. pero lo interesante para mí en relación con esta pregunta es que yo distinguiría tres grupos de constituyentes. Obviamente en una constituyente se supone que todos son políticos, pero son distintas clases de políticos. Yo diría, hay uno político que es un político electorero, le gusta ganar puestos en el Estado. Manejar la clientela, todas las estrategias de las la que mecánica electoral. Ese es un tipo. Hay otro que es un tipo académico, un político académico. Le gusta hablar de principios, de valores, de Kelsen, de Rousseau, es un académico. Y los que yo me considero dentro de los que llamaría pragmáticos, que estamos interesados en buscar soluciones a los problemas, no en buscar puestos ni en hacer oratoria. Entonces yo considero que eran los tres grupos que trabajamos en esa constituyente. Y encontraron, y tuvo reflejo en los delegatarios esos tres grupos. Exactamente, se supone que cada grupo logró lo que estaba buscando. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, su partido inicialmente fue un poco reacio a la celebración de la Asamblea. Yo me acuerdo al doctor Pastrana, que era en ese momento el jefe del Partido Social Conservador. Correcto. Quien digamos que a la imagen que dio a la opinión muy a regañadientes participó y ustedes llegaron como solo cinco constituyentes respaldados por el Partido Conservador. ¿Cómo fue esa visión y si tuvieron oportunidad de discutirlo, amén del problema en que estaba el partido con la división ocasionada por el doctor Álvaro Gómez? Sí, o sea, dentro del partido había diferencias, entonces los conservadores en realidad creo que fuimos muchísimo más. Mucho más. El movimiento de Salvación Gómez, Nacional, otros independientes y los del Partido Social Conservador. Pero todos formaban parte de una visión conservadora, con sus distintos enfoques. Pero bien, entonces nosotros, como conservadores en general, no teníamos interés en una reforma, en un cambio de la Constitución del 86, que había sido dirigida precisamente por el partido, por ideas conservadoras, y no veíamos la necesidad de cambiarla. Había funcionado muy bien por más de 100 años. En cambio, había otros movimientos que sí tenían mucho interés en cambiar nuestra Constitución del 86. Y desde luego lo lograron porque llevaron una mayoría de delegatarios. Entonces nuestra misión era prácticamente, en primer lugar, una
una tarea defensiva, de no dejar destruir todo lo que se había construido en 100 y pico años de manejo político del país. Bueno, entonces en eso estuvimos. Pero también, desde luego, aprovechamos la oportunidad para hacer unas innovaciones sobre las cuales, si quiere, usted me dice en qué momento tratamos. Voy a empezar precisamente por uno de los puntos que, curiosamente, a lo que se afirmaba, fue en el gobierno del doctor Belisario Betancur, del cual usted hizo parte, si no estoy mal, fue gerente de la Caja Agraria, Correcto. Gerente general de la Caja Agraria, que se hizo uno de los cambios más drásticos a la Constitución, y fue un acto legislativo corto que fue el de la elección de alcaldes. Correcto. Su partido defendió la postura de la reforma municipal, aunque no podíamos decir que fue exclusivamente, pero Sí. ¿cómo entendía en ese momento ese espacio de participación y la democracia local? Sí, bueno, eso nos lleva a uno de los temas que se considera claves de la... Unos lo llaman reforma, otros lo llaman la nueva Constitución del 91. Cuando hablan de democracia participativa, en contraste con la que venía tradicionalmente operando, que era la democracia representativa. Entonces, al entrar ya en el ámbito de la democracia participativa, pues se empezó con la elección de los alcaldes, después se subió a la de gobernadores para hacer más participativa la población en las decisiones del Estado. Su partido siempre tuvo una gran fuerza en el campo. Siempre se dijo que el Partido Conservador tuvo el componente muy grande en el mundo rural. ¿Cómo vieron en ese momento la participación de los sectores, digamos que la base del partido, en este proceso del 91? Muy buena pregunta. Es que la posición del partido en relación con el campo va mucho más allá de la simple situación campesina. Nosotros empezamos por la conservación del medio ambiente. Si no se conserva el medio ambiente, pues no hay campo, trabajo para el campo y no hay alimento para las ciudades. O sea, toda la sociedad pierde si no se maneja adecuadamente el medio ambiente y el campo. Y seguimos en esa tesis. En ese proceso, ya en el trabajo de la Asamblea, ¿cómo encontraron ustedes la discusión con los otros sectores? ¿Si había una disposición o fue un proceso difícil? Obviamente debe haber sido un proceso difícil como en cualquier grupo plural, pero ¿cómo lo vio en ese momento? Claro, un proceso, como repito, de enfrentamiento entre unas tesis que ellos llamaban revolucionarias y las tesis que nosotros consideramos tradicionales. Empieza desde el preámbulo. En el preámbulo tuvimos que luchar para que no se quitara el nombre de Dios. Que es una discusión. Desde ahí empezamos. Claro, empieza desde ahí el comienzo. empezamos frente a nuestros amigos marxistas que consideran que la religión es el opio del pueblo. Y que hay que combatirlo. Señores, nosotros no aceptamos esa posición. Se logró, por lo menos, que se conservara, como dice el texto, invocando la protección de Dios. Muy bien. Ahí empezó el debate. De eso vamos a tener que hablar en el próximo bloque, porque es un tema demasiado amplio, sí, para que sigamos hablando. Tenemos que revisar todo lo que se discutió el articulado y toda la discutió. discusión, Correcto. precisamente. Ya regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta ocasión con el doctor Mariano Ospina Hernández. Ya regresamos. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Y continuamos esta charla tan amena con el doctor Mariano Ospina Hernández. Doctor Ospina, usted nos estaba contando que fue uno de los procesos más difíciles el conservar el concepto, la idea de Dios en la Constitución, y que no fue el único tema en el que tuvieron serias discusiones. Bueno, en realidad ese fue un debate de fondo entre los que creemos y los que no creen,
Pero ahí en el preámbulo aparece también el tema de la integración latinoamericana. Ese en realidad no tuvo mucha objeción porque se trata de superar esa situación de lo que llaman los Estados Unidos de Norteamérica frente a los Estados Unidos de Sudamérica. Sí, de Sudamérica, el patio trasero y demás. Exacto. En ese momento que estábamos en tiempos de plena política cepalina, en los últimos estertores, ¿cómo vieron la necesidad de la integración y de la participación con esos pueblos? Hay que advertir que el proceso que nosotros empezamos en finales del año 89 se replicó después en el Perú, en el Venezuela, en el Ecuador, reformas en ya Chile había regresado a la democracia, reformas en Argentina. ¿Cómo vio usted ese proceso estando en el, digamos que en el escenario de los acontecimientos? Bueno, allá simplemente incorporamos en nuestra Constitución la tesis de la integración latinoamericana. Y luego se ha continuado el proceso a través de los años con relativos resultados, no siempre muy favorables. Por ejemplo, en estos momentos tenemos una gran diferencia entre los pueblos manejados, si se quiere, por el populismo chavista o neosocialista y los que no estamos en esa corriente. Entonces, esa integración, por lo menos política, no se ha podido. Y más grave todavía, que no hemos podido la integración física. Por ejemplo, la integración de infraestructuras, transporte, energía, comunicaciones. Entonces está en la carta, pero la ejecución está todavía complicada. Y es también un problema muy serio la falta de vocación de algunos por intereses electorales, Correcto. por intereses de imagen, buscar esa integración o esa participación. Eso nos trae a una frase que hay citada por algunos de los muchos tratadistas que se ocupan de nuestra reforma del 91, diciendo es que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se aplica. Claro. ¿Cómo fue en el trabajo propio de la Asamblea la participación? ¿Cómo les llegaban a ustedes como constituyentes todos los grupos o sectores para plantear tesis, plantear alternativas? ¿O fue una discusión de, bueno, ya nos elegimos y ya vamos a discutir en la Asamblea? El contacto con el elector primario se rompe. Bueno, a ver, el contacto con el elector, empecemos por recordar que votaron 3 y pico millones, o sea, el 25% del potencial electoral. Entonces no se puede decir que nosotros hubiéramos tenido una gran acogida del electorado. Es una minoría la que se preocupó de la reforma o de la nueva Constitución. Ahora, sí hubo miles de mesas de trabajo en cuanto pueblo y cuanta ciudad se formaron mesas de trabajo y nos llegaban miles de ideas y sugerencias. La mayoría obviamente era pidiendo cosas. Ah, sí, claro. Pidiendo. Deme, ¿por qué no nos hacen un puentecito, una escuelita? Y eso se refleja cuando se habla, por ejemplo, de los derechos. Sí. Hay 30 y tantos artículos sobre derechos. Y uno solo de deberes. No, y muy poquiticos en la parte de deberes. Ah, sí, el deber solo hay uno, es el 95, y dice, claro, son 6 o 8 deberes, pero ocuparse de uno que aportar, muy pocos. En ese proceso, ¿ustedes cómo canalizaban esos informes? Eso atiborra el trabajo de cualquiera, pero... Bueno, ahí llegamos a otro tema bastante difícil de exponer. Pues esas solicitudes obviamente venían de gente con un bajo nivel intelectual. Era lo que se llama pedir las necesidades básicas insatisfechas. Casa, carro, beca. Sí. Entonces obviamente eso no era una materia prima para una tarea como la que haría un profesor de derecho constitucional. Definir el Estado no puede llegar hasta ese punto. Niveles muy distintos. Entonces, simplemente, pues si se quiere decir, esas solicitudes aparecen reflejadas en la lista de derechos, derecho a casa, carro, beca, salud, educación, todo muy bien. Y muy pocos deberes. Porque no se le puede pedir peras al lomo. Ah, sí, claro. Entonces llegamos al tema de cuál es el nivel cultural, educativo de nuestro electorado. Tema bastante
agrio. Claro, porque se ha discutido siempre que la teoría de los borregos, que hay que mantener, eso es lo que siempre han dicho los marxistas, que mantener el nivel de ineducación. Eso viven ellos. Claro, del discurso y la discusión. Que usemos pues términos populares, que se traga las propuestas demagógicas de que les vamos a quitar a los ricos y les vamos a regalar a los pobres. Esa es la teoría de Robin Hood. Y eso es lo que están aplicando en muchas partes, lo vemos en Venezuela. En Venezuela no hay industria, esquilmaron el sistema productivo. Desmontaron a los que tenían ciertos capitales productivos y se quedaron con hambre. Toda la economía venezolana quedó amarrada a petróleos de Venezuela. Entonces eso es para que ese pueblo le marcha eso, se necesita que tenga un bajo nivel educativo y cultural para que se trague ese cuento. Ese cuento ya lo habían resuelto los chinos hace más de 1000 años. Mejor que regalar pescado es enseñar a pescar. Sí, señor. Bueno, doctor Ospina, voy a formular una pregunta para que usted nos la responda en el próximo bloque. ¿Cómo ve, y es uno de los puntos más importantes, el tema de la planeación en el Estado, que hoy debe convertirse en el instrumento en el que precisamente se debe buscar la satisfacción de necesidades? Pero ese se lo enuncio porque es el tema del cual vamos a hablar en el último bloque. Regresamos en un momento a continuar esta charla con el doctor Mariano Ospina Hernández en nuestro programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión institucional de la Universidad de Medellín, y continuamos la charla con el constituyente, doctor Mariano Ospina Hernández. Doctor Ospina, usted nos iba a contar cómo fue el proceso para discutir todo el tema de la planeación y la institucionalización de esta figura en el Estado a partir del proceso de 1991. Bueno, yo aprovecho para volver a poner mi cucharada de qué era lo que tratábamos de hacer los constituyentes pragmáticos. Y alcanzamos a intervenir en 3 campos, o 4, el de la integración latinoamericana, el del manejo ambiental y el de la planeación. Porque lo único que en mi concepto no había, bueno, había otro concepto que se incorporó, que era el de la democracia participativa frente a la democracia representativa, que no había en la Constitución del 86. Pero desde luego no había planeación, en esa época no existía la planeación. Y pues a mí me pareció especialmente importante hacerle frente a la teoría que se había hecho ya un poco aceptable en Colombia del derecho de chamboneo. A que cada alcalde hiciera sus alcaldades. No, un presidente muy importante declaró el derecho de chamboneo. Bueno, y a mí me pareció que eso era un gravísimo error, manejar un Estado con el derecho de chamboneo. Y la alternativa es el derecho o el deber de planeación. Y entonces trabajamos especialmente en ese capítulo de la planeación a todos los niveles, desde la planeación municipal, hasta departamental, regional, nacional e internacional. Ese fue el mayor trabajo de mi equipo en la Comisión Quinta, con otros constituyentes que me acompañaron en esa tarea, y logramos incorporar esos principios de la planeación. Doctor Ospina, ¿usted cómo ve ese proceso, ese diseño institucional, esa concepción de planeación frente a todo el problema que van a plantear alcaldes, gobernadores, de proponer sus propios planes de gobierno, sus propias fórmulas? ¿Cómo encuentra o cómo ve ese proceso, y si en esta experiencia de estos 20 años ha visto que ha sido un proceso fructífero o ha sido un proceso traumático? Bueno, ahí volvemos a aquel planteamiento de que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se ejecuta. Entonces, en los términos de la Constitución,
se explica que la planeación empieza desde el nivel más bajo, pero tiene que ir armonizada con los niveles superiores. Se va construyendo. Exacto. Por ejemplo, los alcaldes pueden hacer unos planes, por ejemplo, plan educativo, pero cada alcalde no puede proponer una universidad municipal en su pueblo. Claro. Tiene que pasar al nivel departamental a ver dónde se deben localizar las universidades del departamento, porque no puede haber una en cada municipio, o hospitales, o aeropuertos. Entonces, el nivel municipal tiene que ceder a las normativas del nivel departamental, y cada gobernador tendrá a su vez que incorporar sus proyectos al nivel nacional. Y aún llegando al nivel nacional, tendremos que tener en cuenta la situación internacional, como lo estamos viendo, por ejemplo, con los tratados de libre comercio. Eso nos obliga a tomar unas medidas y unas decisiones que no son solamente decisión nacional, sino que tiene que tener en cuenta la situación internacional. Eso estaba previsto, digamos, la escala de la planeación, los niveles de planeación y cómo armonizarlos. Otra cosa es en la práctica, que como dicen, pues cada alcalde manda su año. Bueno, ¿y cómo lo ve usted ahora, esa relación? No podíamos decir todo el país, pero sí en algunos sectores, no, es que hay casos, si vea mucha desarticulación, pero es que hay casos tan notorios como lo que está pasando en Bogotá. El gobierno ¿Cómo se maneja el presupuesto de Bogotá? Están ejerciendo el derecho al chamboneo. Pero tremendamente grave lo que está pasando allá, los despilfarros, la falta de una planeación estratégica para entrarle bien a fondo. Y esto se lo aplicamos a todas las ciudades de Colombia. ¿Cuál es el nivel de competitividad de las ciudades colombianas en el siglo XXI? Búsquelo en internet. No, pues, creo que no estamos en la lista, o si no estamos de último. Sí estamos. Pero estamos muy abajo. Búsquelo en internet. Entonces se necesita una visión de capacidad de planeación urbano-regional para medírsele al siglo XXI, que no lo estamos viendo. Por ejemplo, Medellín se acaba de ganar el premio de la ciudad más competitiva. Muy bien, pero busquen el ranking donde está en competitividad internacional. Y hoy leía precisamente en El Mundo un comentario, no recuerdo el autor, pero lo tengo ahí, diciendo, sí, pero mire cómo estamos en el nivel educativo. Y este es otro punto bien doloroso. Esto es bien doloroso. Nuestras universidades no están en el ranking de las más grandes. Busquen el ranking de nuestras universidades en el mundo. La más alta latinoamericana es la UNAM, que es el paraestado de México, y es la más alta y sigue de toda la latinoamericana. Sao Paulo, sigue Sao Paulo. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, entonces ahí tenemos una brecha muy grande que pues vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para superar esas brechas del sistema educativo, para podernos hacer competitivos en el siglo XXI. Doctor Ospina, ¿cómo ve usted el punto que están discutiendo precisamente en este momento y que dicen que es el objeto de las regalías, financiar esos proyectos, y por eso se tuvieron que inventar un acto legislativo y obligaron a que casi todos los alcaldes y los gobernadores tengan que mendigar para que sus proyectos puedan estar incluidos allá y vuelvan a un proceso recentralizador con la inversión de estos recursos? Bueno, seguimos en nuestro tema de que los gobernadores presenten sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, para que el Estado les distribuya los recursos. Pero eso debería estar incorporado dentro de una visión nacional. Y no es suficiente la visión nacional, sino tiene que estar incorporado en la visión internacional, porque es que estamos en el siglo XXI, y una de las definiciones del siglo XXI es el siglo de la competitividad. Si usted no es competitivo, está muerto. Y el Estado, bueno, el gobierno, es que una cosa es la visión de gobierno y otra cosa es la visión de Estado.
Parece que no se han dado cuenta todavía, a pesar de lo mucho que la hemos publicado en artículos y en conferencias. Hacemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero resulta que el comercio, y es donde viene la ingeniería, el comercio se hace con transporte. Y no tenemos infraestructura. Y nuestra infraestructura de transporte es de lo más pobre del planeta. Creo que quedan las cosas que hizo su tío. pero aún así. Ahora, le voy a dar cifras. Estados Unidos tiene un sistema, lo que llama el US Highway System. Las grandes autopistas. 5 millones de kilómetros. No sé si a ustedes, los que hayan estado allá, saben de qué estoy hablando. Descomunal. El sistema de transporte de Colombia, 5 millones, Estados Unidos. El sistema de carreteras de transporte de 160.000 kilómetros, pero contando las trochas cafeteras. Y los hay caminos vecinales. 12.000 kilómetros mal pavimentados. No, entonces, pero... Entonces la brecha para competir en costos de transporte es gigantesca. Entonces, o no se han dado cuenta de esto, o sí. Pero entonces es una visión es que, como muy digo, mezquina. el peligro de que me pregunte es que esto se le vuelve largo. Y lastimosamente ya no vamos a tener lo que hacer en otra oportunidad. Pero le dejo esa inquietud. ¿Qué vamos a hacer frente a esas brechas de nivel internacional? Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos en el programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta ocasión nos acompañó el doctor Mariano Ospina Hernández. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.